Brasil rechaza las acusaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre supuestas bases chinas en su territorio. Más de 1.500 muertos y unos 18.500 heridos en Irán tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, deja en claro: si Estados Unidos quiere ver a Venezuela estable, debe colaborar con su economía. Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció cambios en el gabinete ejecutivo de Venezuela. Venezuela hace historia en el béisbol mundial. La Vinotinto inicia su ciclo con Vizcarrondo y Senegal pierde la Copa Africana por abandonar el terreno de juego. Y al cierre de esta edición les tenemos imágenes de un logro extraordinario. En Moscú se realizó el primer trasplante de ambas manos que se ha efectuado en el país. Un paso gigante para la medicina. Mientras Brasil niega la existencia de bases chinas en su territorio, acá en Venezuela, nuevas designaciones dan un giro en la estructura del gabinete. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Estos temas y otros serán ampliados en la siguiente edición. Comenzamos. El gobierno de Brasil rechazó el 18 de marzo las acusaciones contenidas en un informe del Congreso de los Estados Unidos que sugiere la existencia de supuestas bases chinas en territorio brasileño y las calificó como infundadas y basadas en desinformación. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que no existe estación, ni antena, ni operación china en el país, desmintiendo categóricamente las alegaciones difundidas por legisladores estadounidenses. Según el canciller, las afirmaciones de Washington se sustentan en interpretaciones distorsionadas de proyectos civiles y científicos, algunos de los cuales ni siquiera han llegado a concretarse. En particular, negó la existencia de la denominada estación Tucano en el estado de Bahía, señalada por el informe estadounidense, y explicó que se trataba apenas de una propuesta preliminar sin desarrollo físico ni operativo. Vieira también refutó las insinuaciones de que el telescopio científico Bingo, desarrollado con participación internacional incluyendo a China, tenga fines militares o de espionaje. Más de 1.500 personas han muerto en Irán y unas 18.500 han resultado heridas por los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el pasado 28 de febrero. El aumento de víctimas ha llevado al límite a las salas de emergencia que se encuentran saturadas. Los quirófanos trabajan sin descanso, las unidades de cuidados intensivos ya no se dan abasto y los médicos luchan por atender a cada persona que llega. Los bombardeos también han golpeado la infraestructura sanitaria. Según la agencia de noticias Hispan TV, al menos 30 hospitales y centros clínicos han sufrido daños y 11 de ellos han quedado fuera de servicio. Es decir, menos hospitales, más heridos y una presión que no deja de crecer. A esta situación se suma el fallecimiento de 18 trabajadores sanitarios, además de las sanciones occidentales que complican aún más el panorama al limitar la entrada de equipos quirúrgicos avanzados y suministros médicos que ahora mismo son absolutamente vitales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el 17 de marzo que a su país le acompaña la certeza de que cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. El mandatario cubano denunció que el gobierno de Estados Unidos amenaza públicamente casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional en la isla. USA dijo un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas. Según Díaz-Canel, el gobierno de Washington pretende y anuncia planes para adueñarse de la nación caribeña, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. El pasado 13 de marzo, autoridades cubanas confirmaron que sostienen conversaciones con su homólogo de Estados Unidos, orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tienen ambas naciones.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ponen en riesgo el régimen internacional de la no proliferación nuclear. Según dijo, esta situación está llevando a que más países consideren que tener armas nucleares es la única forma para garantizar su seguridad. Como consecuencia, la credibilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear, así como la de la diplomacia como herramienta para resolver desacuerdos, se ha visto gravemente perjudicada. Ahora, cada vez más países se convencen de que solo la posesión de armas nucleares puede ofrecer una garantía fiable de protección contra ataques ilegítimos a su seguridad, y esto, en sí mismo, conlleva graves riesgos de proliferación. Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon el 18 de marzo tras los informes sobre los primeros ataques contra instalaciones de producción iraníes en el marco de la guerra. Estos incidentes marcaron una escalada en el conflicto que había respetado en gran medida la infraestructura energética de Irán. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, repuntó más de un 4% hasta situarse en torno a los $108 por barril. El WTI, referencia estadounidense, subió un 1.7% hasta alcanzar los $97 por barril. Asimismo, los precios de referencia del gas natural, tanto en Europa como en Asia, registraron alzas superiores al 5%. Las agencias de noticias iraníes semioficiales, FAR y Tasnim, informaron que algunas instalaciones clave pertenecientes a la industria petrolera y gasística del país, incluidas varias refinerías, fueron alcanzadas por ataques estadounidenses e israelíes, mientras los servicios de emergencia trabajaban para sofocar los incendios. El precio del galón de gasolina regular subió otros 5 centavos en promedio en los Estados Unidos el 18 de marzo y ahora se sitúa en $3.84 por galón, la cifra más alta desde el 25 de septiembre del 2023. Actualmente el precio promedio de la gasolina es de $4 o más en 7 estados y ha superado los $5 por galón en California, Hawái y Washington. El vertiginoso aumento de los precios del combustible podría repercutir negativamente en la accesibilidad, el gasto de los consumidores y la economía en general. En caso de que los precios se mantuvieran aproximadamente en este nivel durante todo el año, esto añadiría un total de $100.000 millones en costo adicionales acumulados a la economía. Así lo afirmó Gus Faucher, economista jefe del Financial Service Group. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la guerra en Irán es ilegal. Así lo dijo en declaraciones a la prensa, aprovechando su participación en una reunión del Consejo Europeo. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Una vez más, el consumo de magnesio para facilitar el sueño vuelve a ser tema de polémica. Para unos constituye una panacea, para otros se trata de una moda implementada por determinados influencers. El magnesio es un mineral esencial que se necesita para más de 300 procesos en el cuerpo, señala Samantha Cassetti, dietista registrada en la ciudad de Nueva York. El magnesio puede favorecer el sueño al ayudar a producir la hormona del sueño, la melatonina, y también al contribuir a regular el azúcar en sangre y la presión arterial, la producción de energía, la digestión y la salud ósea, muscular y cerebral. La ingesta diaria recomendada para adultos va de 310 a 420 miligramos, lo cual se puede obtener con alimentos ricos en magnesio. Buenas opciones incluyen verduras de hoja verde oscura,
legumbres, frutos secos y semillas, granos integrales como la quinoa y el trigo triturado, así como frutas. El presidente de Chile, José Antonio Kast, supervisó el inicio de la construcción de muros y zanjas en la frontera norte del país para impedir el ingreso de migrantes irregulares. Y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular, que en los últimos años trajo a más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando. Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán. El plan contempla zanjas de 3 metros de profundidad en los puntos de mayor tránsito migratorio, además de muros de 5 metros de altura equipados con sensores de movimiento, cercos electrificados, drones de vigilancia y un refuerzo militar de 3.000 efectivos. Las autoridades esperan mostrar avances de esta nueva infraestructura de control fronterizo en un plazo de 90 días. La compañía de transporte Uber colaborará con el fabricante de vehículos japonés Nissan y con la firma británica de conducción autónoma Wayve para ofrecer servicios de robotaxis en Japón. Todo esto a partir de finales del 2026. El anuncio efectuado el 12 de marzo por parte de las empresas en un comunicado marca la primera asociación de vehículos autónomos de Uber en Japón y el siguiente hito en el lanzamiento global de robotaxis. La idea es ofrecer un programa piloto en Tokio a finales del 2026, una vez recibido el visto bueno de las autoridades que integre el sistema de conducción autónoma con inteligencia artificial de Wayve en los coches eléctricos Leaf de la empresa Nissan. Durante la fase inicial del programa habrá un operador de seguridad en el interior de los vehículos, detallaron las empresas. Intensas y largas filas de viajeros se observan estos días en los aeropuertos de los Estados Unidos ante la ausencia de los trabajadores de control, en unos casos por falta de pago de sus salarios y en otros por su renuncia debido al enfrentamiento entre republicanos y demócratas que impiden la correcta marcha de la administración americana. Los directivos de las principales aerolíneas instaron el 15 de marzo al Congreso a adoptar una solución bipartidista para garantizar que los trabajadores de la aviación federal reciban su salario durante los cierres del gobierno. Los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron el 17 de marzo con 59 votos a favor y 1 en contra la reforma al artículo 27 de la Constitución que permitirá castigar con cadena perpetua a quienes cometan delitos de asesinato, violación y actos de terrorismo. La medida busca eliminar la prohibición vigente que impide que los condenados permanezcan en prisión de por vida. Para que la reforma entre en vigencia, el Congreso deberá ratificar el texto. Australia está acelerando la transición hacia vehículos eléctricos para reducir no solo emisiones, sino también su dependencia del petróleo cada día más caro e incierto en su distribución por la geopolítica mundial. Con tal objetivo se desarrollan kits de conversión para transformar motores de gasolina en híbridos de manera asequible. Se busca reducir el uso del combustible y también la contaminación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 18 de marzo la captura en México de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, señalado como uno de los mayores asesinos del mundo y presunto autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Considerado uno de los criminales más buscados en Ecuador, con vínculos con Iván Mordiscos y cárteles mexicanos, Aguilar Morales fue detenido tras seguimientos policiales colombianos y una operación coordinada con México. Tras su captura, fue trasladado a Colombia. Continúa la crisis en el gobierno peruano. La presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, presentó el 17 de marzo su renuncia irrevocable al cargo, 3 semanas después de su posesión y un día antes de solicitar el voto de confianza para el gabinete ante el Congreso Nacional. Varias bancadas habían hecho público el rechazo a su investidura. Luis Arroyo asumió el cargo en medio de denuncias de exigencias de cargos al nuevo presidente, José María Balcázar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre Cuba, al hablar abiertamente de su intención de tomar la isla. Tendré el honor de tomar Cuba. Sería estupendo, un gran honor. ¿Tomar Cuba? Tomar Cuba, de alguna manera, sí. Tomar Cuba. Quiero decir, ya sea que lo libere, lo tome, creo que puedo hacer lo que quiera con él. ¿Quieres saber la verdad? Son una nación muy debilitada. La presidencia de la 30 Conferencia de las Partes COP30 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático divulgó el 17 de marzo su informe ejecutivo final que consolida 56 decisiones adoptadas por consenso entre los países participantes y subraya el compromiso de ampliar el financiamiento climático internacional. Dicho informe menciona el objetivo de movilizar hasta 1.3 billones de dólares anuales para el 2035, incluyendo al menos 300.000 millones de dólares provenientes de recursos públicos para triplicar el financiamiento destinado a la adaptación al cambio climático. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet fue capturado el 13 de marzo en Bolivia. Se trata del tercer hombre más buscado por la DEA. Las autoridades bolivianas lo extraditaron a Estados Unidos, donde será juzgado bajo acusación de narcotráfico y lavado de dinero. También lo acusan de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas, por lo que es requerido por las autoridades de diversos países como Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Estados Unidos. En Paraguay lo señalan como el responsable del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022. El funcionario de mayor rango de Estados Unidos en materia de antiterrorismo, Joe Kane, renunció el 17 de marzo por no estar de acuerdo con la guerra en Irán. Kane afirmó que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y sostuvo que la administración Trump inició esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. Bogotá será sede de la 10ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Allí se revisará la agenda de integración regional y Colombia entregará la presidencia pro tempore a Uruguay. El encuentro previsto para el 21 de marzo reunirá a 33 países latinoamericanos y servirá para hacer un balance de las acciones impulsadas por Colombia durante su gestión. Bogotá también es sede en paralelo del Foro de Alto Nivel CELAC África del 18 al 21 de marzo. El rey de España, Felipe VI, aseguró el 16 de marzo en Madrid que hubo mucho abuso en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy, obviamente no pueden sentirse orgullosos. El rey hizo estas declaraciones durante una visita a la exposición La mujer en el México indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mencionó el 17 de marzo que si Estados Unidos quiere ver a Venezuela estable, debe colaborar con su economía, la cual ha enfrentado, dijo, años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington. Especialmente Estados Unidos de Norteamérica y todos los poderes que atesora con Venezuela. Si quieren esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía. Y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos. El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de 7 años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones. Las declaraciones las efectuó durante la reunión de la Comisión Especial para el Seguimiento de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de cambios en su tren ministerial, marcando un giro en la estructura del gabinete. El 18 de marzo se anunció la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de la Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, quien deja el cargo tras casi 12 años al frente.
Además, el general de división Henry Navas fue nombrado comandante de la Guardia de Honor Presidencial, puesto que hasta ahora ocupaba González López. Y Germán Gómez Lares estará al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El mayor general Jorge Márquez pasa a ser el nuevo ministro para Hábitat y Vivienda en reemplazo de Raúl Paredes. Márquez mantiene sus responsabilidades en la jefatura del Sistema 1x10 del Buen Gobierno y en la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar. El cargo que él venía desempeñando como vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios ahora quedó en manos de Juan José Ramírez, actual ministro de Obras Públicas. Para la cartera de Energía Eléctrica se designó a Rolando Alcalá, ingeniero electricista, mientras que Jacqueline Faría asume el Ministerio de Transporte y el abogado especialista en Derecho del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, toma las riendas del Ministerio para el Proceso Social de Trabajo. A estas designaciones se suman Raúl Casal como ministro para la Cultura, Ana María San Juan al frente del Ministerio para la Educación Universitaria y Tarek William Saab como jefe de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello Rondón, señaló el 16 de marzo desde el estado Trujillo que la mandataria encargada Delcy Rodríguez cuenta con el apoyo del pueblo venezolano para seguir trabajando con firmeza. Sigamos acompañando solidaria y lealmente a la hermana presidenta Delcy en las difíciles tareas que tiene, acompañando al hermano Nicolás y a Cilia con nuestras oraciones. Sigamos todos juntos por el camino de Chávez, sigamos todos juntos por el camino de Bolívar y no habrá nada que pueda detener a la revolución bolivariana. Tras la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, donde se coronó campeona por primera vez, se anunció que la selección tendrá su Paseo de las Estrellas en la ciudad de Caracas. Y además se decretó el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol. En medio de ese ambiente de orgullo y celebración, la Copa del Campeonato llegó a suelo venezolano. Ronald, anoche vimos tu mensaje de que quieres un paseo de las estrellas con los nombres de ustedes. Aprobado el Paseo de las Estrellas en la Plaza de la Juventud de Venezuela. Yo quiero también aprovechar entonces para anunciar que he decretado el día 17 de marzo, Día Nacional del Béisbol Venezolano, en homenaje a nuestras estrellas del béisbol. Y quiero también dar la instrucción de que esta copa que generosamente nos enviaron nuestros jugadores, que esta copa recorra todos los estados del país como símbolo de la grandeza, como símbolo de las glorias de Venezuela. Ustedes saben que nuestros jugadores, están tratando de venir porque ya tienen que incorporarse a sus equipos, pero estamos haciendo gestiones frente al gobierno de los Estados Unidos y a la organización de las Grandes Ligas para que ellos puedan venir, aunque sea un día, a abrazar a su pueblo, a abrazar a su familia, para que sientan lo que es la emoción y el orgullo que tenemos nosotros. La empresa energética italiana Eni SpA informó que la exportación de gas venezolano tiene un gran potencial, lo que supone una nueva señal del regreso gradual del país a los mercados internacionales. Eni aprecia que el nuevo acuerdo anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 9 de marzo, permitirá a la empresa seguir vendiendo gas natural a la Petrolera Nacional Petróleos de Venezuela en 2026, mientras explora opciones de exportación a más largo plazo a otros países, incluida la licuefacción flotante. El gas de perla, destacaron, podría eventualmente exportarse también a través de un gasoducto transfronterizo que ya existe, pero que requiere de mantenimiento hacia Colombia, o procesarse en alta mar en gas natural licuado. Al respecto, la empresa energética italiana aseguró que evaluará esta importante oportunidad a la luz de la experiencia adquirida en el desarrollo con éxito de importantes proyectos de licuefacción de gas en alta mar en varios países del mundo. El 19 de marzo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de los nuevos integrantes del alto mando militar del país.
Al frente del Comando Estratégico Operacional queda el Mayor General Rafael Prieto, mientras que el Mayor General Jesús Villamizar asume como segundo comandante del CEOFAN. El Mayor General Dilio Rodríguez pasa a ser el Inspector General de la Fuerza Armada. En los componentes también hubo cambios. El Ejército Bolivariano queda bajo el mando del Mayor General Rubén Belzares. La Armada Bolivariana estará dirigida por el almirante Jorge Agüero y la Aviación Militar Bolivariana tendrá como nuevo comandante al Mayor General Royman Hernández. La Guardia Nacional Bolivariana será comandada ahora por el Mayor General Juan Zulbarán y la Milicia Bolivariana queda en manos del Mayor General Nayade Loquivi. Organismos de seguridad de Venezuela desmantelaron el 18 de marzo una instalación vinculada al narcotráfico en el estado Apure, donde incautaron más de 600 kilogramos de cocaína y detectaron una pista de aterrizaje clandestina utilizada para operaciones ilícitas. La operación consistió en la localización, destrucción y corte de actividades delincuenciales y terroristas, todas ellas asociadas al narcotráfico, de 6 instalaciones logísticas y un laboratorio equipado para el procesamiento de sustancias. El 1 de mayo, los trabajadores entregarán al gobierno de Venezuela un plan de crecimiento para el país. Nosotros tenemos que ir con un plan muy pensado de crecimiento económico. Ahí están. Me prometieron los trabajadores del país que también para el 1 de mayo ellos van a presentar un plan de crecimiento para Venezuela. Vamos a recibirlo y vamos a hacerlo porque viene de la mano de nuestro pueblo trabajador. El 18 de marzo fue publicado en Gaceta Oficial 43.335 el aumento del pasaje urbano a 100 bolívares. De acuerdo con el exhorto oficial, se establece la tarifa del pasaje de los sistemas de transporte como metros, ferrocarril y las operadoras de transporte público del Estado en 80 bolívares. La población estudiantil pagará el descuento del 50%, quedando establecido en un monto de 50 bolívares. Entre tanto, deberán prestar el servicio gratuito a las personas de la tercera edad. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a su equipo de gobierno coordinar con empresas públicas, privadas y comunales para que los estudiantes de las escuelas técnicas puedan realizar allí sus pasantías. Hay muchas empresas donde ustedes pueden hacer las pasantías. Del sector público, todas a disposición. Es una instrucción al ministro coordinar con todas las empresas que tiene el sector público. Estábamos conversando que puedan ser pasantes en los proyectos comunales. Así que tienen el ámbito público, tienen el ámbito privado, tienen el ámbito comunal para que lleven todo lo que han aprendido. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sostuvo un encuentro con la encargada de negocios de los Estados Unidos, Laura Dogu, acompañada de la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense en el Palacio Federal Legislativo. Rodríguez destacó que Venezuela y Estados Unidos mantienen una agenda firme de interlocución directa basada en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones. 73 personas se postularon al cargo de Fiscal General de la República y otras 61 aspiran a ser defensor del pueblo. Así lo informó el 16 de marzo la Asamblea Nacional, que publicó los listados completos de los candidatos. Larry Daboe, actual fiscal encargado, formalizó su postulación, mientras que Ernesto Villegas se inscribió como aspirante a defensor del pueblo. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 14 de marzo que serán financiados 290 proyectos de pescadores y acuicultores, además de 555 jóvenes que van a ser beneficiados también en proyectos productivos en estos sectores, con el fin de respaldar el crecimiento económico del país. El anuncio lo efectuó con motivo de celebrar el Día de la Alimentación y el Día del Pescador Artesanal. Venezuela hace historia en el béisbol mundial. La Vinotinto inicia su ciclo con Vizcarrondo y Senegal pierde la Copa Africana por abandonar el terreno de juego. La selección de Venezuela escribió una página dorada en el béisbol internacional el 17 de marzo al derrotar a Estados Unidos 3-2 y proclamarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026
en un resultado que marca un antes y un después en la pelota criolla. En el duelo disputado en Miami, el conjunto venezolano se impuso con autoridad, gracias a una actuación impecable del picheo que silenció por completo la poderosa ofensiva estadounidense. La Vinotinto anunció el 17 de marzo su convocatoria para la FIFA Series, torneo amistoso de selecciones creado en 2024 por el máximo ente del fútbol mundial para darle mayor rodaje a los equipos nacionales. Los dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo debutarán ante las selecciones de Trinidad y Tobago el 27 de marzo y Uzbekistán el 30. Ambos partidos se llevarán a cabo en suelo uzbeco y representarán el debut de el patrón Vizcarrondo. El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol retiró el 17 de marzo el título de la Copa África Senegal, que había vencido por 1-0 a Marruecos durante la prórroga. La decisión se tomó por el retiro del equipo senegalés de la cancha tras ser sancionado con un penalti en el último minuto del tiempo reglamentario sin autorización del árbitro. En febrero de este año, un equipo de cirujanos rusos y chinos logró en Moscú algo que ya se celebra como un hito médico para el país: el trasplante de ambas manos a un paciente. Un avance enorme en el campo de los trasplantes. El Departamento de Salud de Moscú explicó que se trata de uno de los procedimientos quirúrgicos y microquirúrgicos más complejos del mundo, debido a que se deben conectar las arterias, venas, terminaciones nerviosas y tendones para restaurar la circulación y sensibilidad. Los médicos rusos, junto a especialistas chinos, lograron hacer todo eso. El paciente ya está en rehabilitación, se recupera favorablemente e incluso puede sostener objetos ligeros. La cirugía duró 12 horas y el objetivo no es solo su restauración anatómica, es recuperar por completo la función de la extremidad. En abril de 2025 se realizó el primer trasplante de mano derecha en Rusia a un hombre de 53 años. 3 meses después ya podía apretar su mano, mover los dedos y ahora puede realizar tareas cotidianas. Él dice sentir la mano del donante como si fuera la suya. Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental. El objetivo es concienciar a las personas acerca de la importancia de mantener una buena salud bucal, promover hábitos saludables y dar a conocer los factores de riesgo que pueden provocar problemas tanto en la boca como en los dientes. Tener una boca sana influye directamente en nuestra felicidad y en nuestra salud en general. Nuestra boca, Melanie y amigos, es la puerta de entrada a nuestra salud general. Mantenerla en buen estado es una inversión en nuestra calidad de vida. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.